Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar sobre la edad de la Tierra. Como ustedes saben, este canal ha sido diseñado, entre otras cosas, para demostrar que la palabra de Dios se puede confirmar a través de los hallazgos científicos. Muchas teorías científicas sobre la edad de la Tierra, sobre la vida en el planeta, no han podido ser demostradas por sus expositores, porque no hay fundamento en lo que ellos exponen. Aquí vamos a hablar de una forma muy precisa, metódica y en base a la información de todas las investigaciones que se han hecho sobre el origen del universo y confirmarlo todo de acuerdo a lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. Este canal, les recuerdo, ha sido diseñado para analizar, estudiar e investigar desde la psicología y otras ciencias las verdades que nos revelan la Biblia, la palabra de Dios. Buscamos ver las Sagradas Escrituras desde un punto de vista científico y demostrar si lo que ahí está escrito tiene un asidero o fundamento en los hallazgos, hipótesis y descubrimientos de la ciencia moderna y posmoderna. Empezaremos con una analogía. ¿Recuerdas el cuento de hadas titulado El traje nuevo del emperador? La historia cuenta que dos embaucadores sin escrúpulos se enteraron de un emperador que estaba profundamente atrapado en la vanidad de la vida. Fueron contratados por el emperador basado en que eran sastres de renombre mundial que podían tejer y fabricar los mejores trajes. Su reclamo a la fama era que tejían hermosas prendas de oro. No solo hermosas, sino prendas con poderes muy místicos. Le dijeron al emperador y a su corte que el poder místico de la gloriosa vestimenta de oro está en el hecho de que cualquiera que fuera estúpido o inadecuado para su puesto no podría ver el material. Para ellos sería invisible. El emperador estaba tan emocionado con tal idea que puso la tarea a paso acelerado, proveyendo diariamente a los pretendidos sastres el oro más fino, que por supuesto sacaban de contrabando por la puerta trasera todas las noches. Durante todo el día hacían los movimientos del tejido, pero en realidad no tenían nada en las manos. Continuamente, la gente del emperador se asomaba para ver cómo avanzaba la tela milagrosa. Por supuesto que no vieron nada, pero con el fin de parecer inteligentes y aptos para su puesto, salieron entusiasmados con el magnífico material que se estaba tejiendo. Esta información pronto se filtró a la comunidad y todos esperaron con gran anticipación. Llegó el día tan esperado en que el emperador se pondría su nuevo traje. Muy desilusionado, cuando entró en la sala de sastres, no pudo ver el material. Pensó, ¿cómo puede ser? Debo ser estúpido o inadecuado para mi puesto. ¿Qué me pasaría si esto saliera a la luz? Así que los sastres fingieron vestir al emperador y él alabó el hermoso traje nuevo. Llegó el día en que el emperador se pondría su elegante traje nuevo y desfilaría ante sus súbditos para mostrar su gran belleza, pompa y poder. Aproximadamente una hora antes de la hora del desfile, el emperador le ordenó al arzobispo, que era el hombre más sabio de su reino, que bajara a ver si los sastres estaban listos, pero su verdadera motivación era asegurarse de que el traje milagroso realmente existía. El arzobispo fue diligentemente a inspeccionar la nueva ropa, pero se fue sorprendido y consternado. No podía ver la ropa. Por lo tanto, debe ser estúpido e inadecuado para su puesto. Solo había un relato que podía llevar a su emperador: su nuevo traje es absolutamente glorioso. El emperador ahora se sentía confiado. Después de todo, este líder religioso era el hombre más sabio del reino. Bueno, después de que el emperador se puso su ropa invisible, salió a la avenida para conducir la procesión de celebración. Las multitudes de personas, por supuesto, no podían ver nada, pero por temor a que alguien descubriera que eran estúpidos o inadecuado para su puesto, se entusiasmaron con el gran nuevo traje del emperador. Hasta que un niño que no le importaba si parecía estúpido o inadecuado para su puesto, gritó: «Oye mami, el emperador está en su ropa interior». Muchos de los que confiesan ser cristianos hoy en día, en vista de la pseudociencia y la academia moderna, temen parecer estúpidos o inadecuados para su puesto y descartan la inerrancia de su Biblia del texto mayoritario. Huyen del concepto de que los hombres vivían una vida de un promedio de 911 años antes del diluvio de Noé. Abandonan el registro de un diluvio mundial y del arca de Noé. Parpadean al concepto que Dios creó un hombre Adán y una mujer Eva. Sus caras se ponen coloradas ante el concepto de una tierra de 6000 años. Se encogen ante el milagroso nacimiento virginal, la resurrección del poderoso Cristo de entre los muertos y rechazan la inerrancia y la autoría sobrenatural de las Escrituras. Lo curioso es que todos estos ejemplos bíblicos se pueden establecer, sin embargo, las posiciones contrarias que han elegido los sujetos del emperador no lo pueden. Dios define bien este fenómeno en Jeremías, capítulo 2, versículo 13.
Porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva, para cavar para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Hoy hablaremos sobre el tema de la creación del mundo en 7 días literales, hilado en la tierra de poco más de 6.000 años que Dios habló en existencia en 6 días. Muchos están tratando de toda manera de acomodar la Biblia en la evolución de miles de millones de años en un esfuerzo para parecer sabios y adecuados para su puesto. Muchos están legítimamente confundidos y es a aquellos a quienes se dirige este mensaje. Dios dijo en Génesis, capítulo 1, versículos 1 al 31. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana el primer día. Y dijo Dios, haya un firmamento en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios el firmamento, y apartó las aguas que estaban debajo del firmamento, de las aguas que estaban sobre el firmamento. Y fue así. Y llamó Dios al firmamento cielos. Y fue la tarde y la mañana el segundo día. Este hermoso capítulo está lleno de una plétora de maravillosas revelaciones. Dios dijo en Éxodo, capítulo 20, versículo 11. Porque en 6 días hizo Jehová el cielo y la tierra, y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día, por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. El hombre dijo, de aquellos que dan cierta credibilidad de la Biblia, que las escrituras no deben tomarse literalmente en estos pasajes y que Dios es eterno, entonces de hecho podría haber tomado miles de millones de años evolutivos para lograr la hazaña de la creación. Típicamente citan a segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Mas, amados, no ignoréis esto, que un día delante del Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día. Otro versículo que a menudo citan es Salmos, capítulo 90, versículo 4. Porque 1000 años delante de tus ojos, son como el día de ayer, que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Ahora el registro de la creación en Génesis, capítulo 1, es bastante inequívoco. Cada día de los 6 días de la creación está precedido por las palabras, y fue la tarde y la mañana el primer día. Y fue la tarde y la mañana el segundo día, etc. Cada día fue precedido por el definidor del día solar, la tarde y la mañana hasta el 6º día inclusive. En el 7º día Dios reposó. También ten en cuenta que el relato que leemos en Éxodo 20,11 trata sobre el concepto del día de reposo del sábado. 6 días de trabajo y el 7º un día de reposo. Entonces Dios creó los cielos y la tierra en 6 días solares de 24 horas. Para aquellos que encuentran lo obvio demasiado monótono, permítanme continuar. Primero, los pasajes en Pedro y los Salmos tratan de la eternidad de Dios. Tratan de la temporalidad de Dios y no están escritos de ninguna manera en el contexto de la creación. Sobre este tema, el concordista bíblico L.R. Bailey dijo lo siguiente. El texto de 2 de Pedro 3:8 ha sido mal usado por aquellos que lo han aplicado a la palabra día en Génesis 1. Más bien, el propósito de ese texto es señalar que el Señor no es lento en su promesa, pero es paciente, no deseando que nadie perezca. Es decir, Dios no está sujeto al tiempo en el sentido en que lo están los humanos. La intención, entonces, es hacer una declaración acerca de la fidelidad de Dios a las promesas y no definir el significado de la palabra día como se usa en Génesis 1. Ten en cuenta que los pasajes citados en Génesis y Éxodo están en el contexto de la creación y definen claramente un día solar. Los siguientes extractos son de un artículo de investigación titulado The Days of Creation in Génesis 1, los días de la creación en Génesis 1, escrito por el difunto Dr. Ira Russell. Se le bajo el título Considerations from Commentaries, consideraciones de los comentarios. El influyente teólogo e intérprete liberal continental del Antiguo Testamento Gerard Conrad declara, los 7 días deben entenderse sin duda como días verdaderos y como un lapso raro e irrepetible en el mundo. Gordon Wenham, un erudito británico no correlativo del Antiguo Testamento concluye, no cabe duda de que aquí día tiene su sentido básico de un periodo de 24 horas. James Barr, renombrado semitista y erudito del Antiguo Testamento, nota con venganza contra los intérpretes figurativos que los días de la creación eran 6 días literales de un periodo de 144 horas. El crítico de forma Hermann Gunkel concluyó hace mucho tiempo, los días son, por supuesto, días y nada más. Este estribillo puede continuar con muchas voces adicionales, compartiendo la misma posición no concordista.
bajo del título Considerations from Lexicography, consideraciones de la lexicografía, ASAL registra. Los léxicos hebreos y los diccionarios de la lengua hebrea más reconocidos publicados en el siglo XX afirman que la designación día en Génesis 1 tiene la intención de comunicar un día de 24 horas, respectivamente, un día solar. Un prestigioso léxico publicado recientemente se refiere a Génesis 1:5 como la primera entrada bíblica para la definición de día de 24 horas para el término hebreo yom, día. El léxico hebreo inglés de Oyadai sigue su ejemplo con día de 24 horas. El léxico de Brown Driver Bridge, el léxico clásico hebreo inglés, también define el día de la creación de Génesis 1 como un día normal definido por la tarde y la mañana. Y nuevamente el Dr. Asel registra bajo el título Considerations from Dictionaries, consideraciones de los diccionarios. Magne Saebo escribe en el aclamado Theological Dictionary of the Old Testament, diccionario teológico del Antiguo Testamento, que día, yom, en Génesis 1 tiene un significado literal en el sentido de un día entero. No tiene otro significado alternativa. Ernst Henny, un aclamado erudito hebreo del siglo XX, afirma en el diccionario teológico más utilizado del idioma hebreo que el significado de día en el relato de la creación de Génesis debe entenderse en su significado literal como un día de 24 horas en el sentido de una unidad de tiempo astronómica o calendárica. Finalmente, el gran líder de la Reforma Martin Luther dijo: afirmamos que Moisés habló en el sentido literal, no alegórica o figurativamente, es decir, que el mundo, con todas sus criaturas, fue creado en 6 días, como se leen las palabras. Elimina la pregunta de tu mente. La Biblia habla claramente de 6 días literales de 24 horas. No hay lugar para encajar el cuento de hadas de la evolución en este escenario. A los antagonistas que han enviado sus respuestas cáusticas a la posición de la Biblia de una tierra muy joven, les pido que contesten las 3 siguientes preguntas. ¿Qué es verdad? ¿Qué es prueba? Comprueban que el mundo tiene miles de millones de años. A los creyentes, no se dejen atrapar por el traje del emperador. Jesús da una advertencia justa en Marcos, capítulo 8, versículo 38. Porque el que se avergonzare de mí de mis palabras en esta generación perversa y adúltera, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Dios dijo que él creó todo lo que ve en 6 días solares literales de 24 horas. El hombre dijo, de aquellos que dan cierta credibilidad a la Biblia, que las escrituras no deben tomarse literalmente en estos pasajes y que Dios es eterno. Entonces de hecho podría haber tomado miles de millones de años evolutivos para lograr la hazaña de la creación. Los científicos, supuestamente han diseñado una técnica para medir la edad de los hallazgos arqueológicos, así como la antigüedad de fósiles y la edad de la Tierra. Ese método es conocido como la prueba del carbono 14. La datación por radiocarbono es un método de datación radiométrica que utiliza el isótopo radioactivo carbono 14 para determinar la edad de materiales que contienen carbono hasta unos 50.000 años. El carbono 14 tiene una vida media de 5.730 años. Normalmente el margen de error aceptable está en más o menos 200 años. El margen de error se incrementa con la antigüedad de la muestra, ya que ésta pudo haber sido contaminada con más carbono 14 varios años o siglos después. En algunos casos extremos, el margen de error ha sido hasta de 3.500 años. Y sin tener en cuenta que los constantes ensayos nucleares, y las bombas radioactivas arrojadas durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, han aumentado los niveles de carbono en la atmósfera. Por tal razón, resulta impensable calcular la edad exacta de la Tierra bajo esta metodología. Así las cosas, solo nos resta reconocer que la palabra de Dios tiene la razón. Si miramos a Dios como un ser todopoderoso, eterno e inmutable, entonces, ahí sí es posible entender los escritos sagrados. Pero si Dios es para el lector simplemente un ser indescifrable, limitado en el tiempo y el espacio, o en el peor de los casos considerar a Dios como una simple idea producto de creencias irracionales, entonces ahí sí las mentiras de la evolución tienen un caldo de cultivo para germinar. Creer en Dios y reconocer que la Tierra es su obra, hecha tal y cual como nos lo narra la Biblia, nos permite comprender que poseemos como Dios, y Señor de nuestras vidas al ser más poderoso que existe, desde la eternidad hasta la eternidad, y esa simple idea nos garantiza un sentimiento de seguridad, de que no somos producto del azar de una explosión cósmica o Big Bang fortuito y accidental, sino que Dios nos ha creado con un propósito y que el propósito principal es reconocer su existencia, amarle y obedecerle. Está demostrado que las personas con creencias espirituales tienen mejor salud mental. Ser espiritual significa hacer referencia a un ejercicio de reflexión que fomente la búsqueda de la verdad, el conocimiento de uno mismo, los actos justos y el desarrollo del propio potencial. Va unido a un mayor bienestar.
menos enfermedades mentales, menos abuso de sustancias y más matrimonios estables. Según el psicólogo G. Vaillant, otros estudios evidencian que la oración disminuye el riesgo de problemas cardíacos y aumentan un 30% la telomerasa, enzima asociada a la longevidad de las células. Y para cerrar, acompáñame con una oración. Gracias Dios por habernos creado. Creemos que tú hiciste los cielos, la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Entendemos que con tu poder creaste todas las cosas. Te amamos y te reconocemos como Señor y Dios del universo. Y gracias porque tienes un propósito con nuestras vidas. Ayúdanos a entender tu propósito. En el nombre dulce de tu bendito y amado Hijo Jesús. Amén. Gracias por mirar este video. Les animo a que se suscriban apoyando este canal y compartan la información que aquí se transmite. Un fuerte abrazo y bendiciones para todos.